Dios habló con un joven, con su esposa, y les trazó una meta, una visión puso en su corazón. Y con ellos los acompañó un grupo de hombres y mujeres, en la cual ha sido una gran bendición a muchos de ellos poderlos conocer. Yo llegué aquí en el 2018, recuerdo, y desde que llegué a la iglesia ha sido una bendición. Cada día uno ve las cosas que están sucediendo, amén. Cómo Dios está respaldando su obra, cómo Dios está respaldando la visión. Y una de las características de una iglesia es que la iglesia tiene que avanzar. No solamente la iglesia, o sea, todos debemos de avanzar. El estancamiento es algo peligroso. El estancamiento nos lleva a nosotros a no pasar de donde estamos, a no soñar en cosas más grandes. Dios quiere que cada uno de nosotros avancemos, que nos preparemos para avanzar, que nos equipemos para avanzar. Y durante varios años he visto a la iglesia, cómo la iglesia se ha venido equipando con tecnología, con diferentes tipos de enseñanza, con diferentes tipos de educación, y cómo se han ido preparando maestros, cómo se han ido preparando jóvenes, cómo se han ido preparando cada líder en la iglesia. Y eso ha sido una gran bendición, y Dios quiere que cada uno de nosotros nos preparemos. Hay muchos talleres, hay muchos medios de cómo nosotros debemos de tomar las herramientas que Dios ha puesto en las manos nuestras, que nosotros las utilicemos. ¿Para qué? Para que sigamos avanzando para la gloria de Dios. El avanzar es para no solamente avanzar para mí, sino avanzar para que nosotros ayudemos a otros que están estancados, a otros que están tal vez frenados, a otros que están tal vez que se sienten tranquilos de la manera en la que están, de la manera en la que viven. Pero Dios quiere que nosotros avancemos, amén, que nos equipemos para avanzar. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. El título del mensaje es Equipándonos para avanzar. Bendito Dios. Les voy a pedir de que vayan al libro de la Biblia. En el libro del Levítico vamos a estar el día de hoy leyendo. Doy gracias a Dios por Yosiri también y por su esposa, cómo Dios los está usando. Ojalá que Dios los siga usando de la manera que se deje usar, amén. Gloria a Dios. Libro de Levíticos, en el capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo 47 en adelante. Los levitas eran un grupo sacerdotal, escogidos ellos para el servicio y la adoración de Dios. Sin embargo, eran gobernados por leyes. Eran gobernados por leyes que afectaban a toda la humanidad, a todo el pueblo. Leyes que afectaban al gobierno, las finanzas, la familia. Sin embargo, los levitas permanecían sirviéndole al Señor. Tenía que ver con las finanzas, tenía que ver con el Estado. Sin embargo, dice la palabra de Dios de que, y voy a leer en el versículo 49 del capítulo 25 de Levitas, y dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiese vendido, podrá ser rescatado.
uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Para entender un poquito lo que aquí el escritor, pueden sentarse, iglesia, Dios les bendiga. Había una ley que decía de que si había un acreedor que se enriquecía, por algún medio se enriquecía, y alguna persona por un medio se empobrecía, esa persona se hacía esclavo del acreedor. Esa persona se convertía en un esclavo, en un servidor del que era el acreedor. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice y nos da una esperanza con respecto a lo que era. Existía esa ley, y en ese entonces lo vemos que todavía viniendo hasta lo que es la época colonial, existía eso de la esclavitud. Cuando una persona se vuelve deudor, entonces, ¿qué es lo que pasaba con esa ley? Dice de que el acreedor los llevaba ante los jueces y era juzgado. Y entonces el deudor, si no podía pagar, iba a la cárcel. El problema es que si él no podía pagar, iba a la cárcel, y no solamente él sufría, sino que sufría su familia, sufría su esposa, sufrían sus hijos, porque no podían pagar. En muchas ocasiones ellos, si no podían pagar, eran esclavos. Si no iban a la cárcel, eran esclavos. ¿De quién? Del acreedor, a quienes ellos le debían. Durante tiempos y tiempos existía esa ley. Sin embargo, muchas personas hasta morían siendo esclavos. No había quien los liberara, porque no tenían medios, no tenían recursos para ser liberados. Pero el Señor abre una pequeña esperanza para todo aquel que era deudor, y nos dice de que había una esperanza, que alguien podía pagar. Alguien podía pagar ¿por qué? Por nuestra deuda, por lo que debíamos. Alguien nos podía a nosotros sacar de la cárcel, o nos podía sacar de adonde, de la esclavitud. Dios ponía las reglas. La Biblia nos habla que da ese pequeño margen de esperanza. ¿Y cuál es ese pequeño margen de esperanza? Dice que alguien los podía liberar. Podía ser un familiar, podía ser un hermano, dice que podía ser el tío, que podía ser el sobrino, podía ser el papá, podría ser cualquier persona que fuera familiar. Pero ese era uno de los requisitos. Dios ponía las reglas y le daba salud, esperanza, ese pequeño margen de esperanza. Pero también, a como le daba ese pequeño margen de esperanza, también ponía las condiciones. ¿Y cuáles eran las condiciones? Dice que alguien que fuera un familiar cercano podía liberarlos. Pero sin embargo, tenían que tener varios requisitos para poderlos liberar. El familiar tenía que correr con algunos requisitos. Entendemos nosotros la palabra compasiva, entendemos la palabra misericordia de Dios hacia el hombre, pero ponía esos requisitos. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Dice que un familiar cercano podía liberarlos. ¿Me están siguiendo? Ahora ese familiar tenía que cubrir con algunos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Tenía que tener los recursos para liberarlos, tenía que tener la disposición para liberarlos, y tenía que ser familiar. Si no era familiar cercano, no podía liberarlos. Si no tenía los recursos, no los podría liberar. Y si no tenía la disposición, no los iba a liberar.
podía ser un tío que estaba muy adinerado, podía ser el papá que tenía dinero, cómo sacar a su hijo. Pero si no tenía la disposición para liberarlo, no lo hacía. O pudiera ser que el papá o un familiar tenía la disposición, los deseos de liberarlo, pero si no tenía los medios económicos para pagarlo, no podía simplemente pagar, sino que la gente moría en ese entonces en esclavitud, y los hijos, la esposa y los hijos seguían siendo esclavos ¿de quién? Del acreedor. Amén. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo. Y en hebreo no existía la palabra pariente cercano, sino que la palabra que existía en hebreo era Goel. Y Goel nos habla a nosotros en la traducción que era la persona en la cual podía liberar. Era un pariente cercano en la cual tuviera los recursos, tenía la disposición para liberar. Y entonces hoy vamos a aprender un poquito con respecto a lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar. Aleluya. Goel nos muestra a Cristo. Cristo es la persona, la persona que era consanguínea nuestra. Era la persona en la cual tenía los recursos, tenía los medios y tenía la disposición ¿para qué? Para liberarlos, para sacarlos. ¿A quién? Sacar a la humanidad. ¿De dónde? De la cárcel, de la oscuridad, y llevarlos a un lugar donde estuviera en la presencia ¿de quién? De los hijos de Dios. Aleluya. Era la única persona que tenía los recursos, que tenía la voluntad y tenía el deseo de sacarlos. ¿De dónde? De esa oscuridad que había. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento Goel se traduce con nuestro Redentor. Traducido del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se traduce como nuestro Redentor. Entonces Cristo, que es nuestro abogado, que es nuestro amigo, nuestro médico, llámele usted como, póngale el título que quiere llamarle, Cristo también se convierta en ¿qué? En nuestro Redentor, en nuestro Goel. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Cristo, que es nuestro abogado, Él se convierte en nuestro Goel. Ahora, para resumir un poquito la historia de la Biblia, si nos vamos al principio de la historia de la humanidad, Dios planta al hombre en el huerto del Edén. Crea al hombre y a la mujer, y los pone en el huerto. Y el hombre Dios le da muchas bendiciones. Le da para que disfrute de los ganados, de cualquier fruta. Es un hombre rico. Adán y Eva eran ricos, inmensamente ricos. Todo lo que había en la tierra ellos eran los dueños. A ellos Dios se los había dado, los había puesto ahí para que ellos sojuzgaran la tierra, para que ellos hicieran con la tierra todo lo que ellos querían, podían disfrutar. Sin embargo, Dios les da muchas bendiciones, pero les da una condición, un único mandamiento. Sin embargo, el hombre no cumplió ese mandamiento. Adán pecó. Adán le falló a Dios, y se convirtió el hombre en un deudor. Y desde ese entonces toda la raza humana se convirtieron en deudores, y vivimos bajo una gran prisión. Toda la tierra se convirtió en la prisión ¿de quién? De Satanás. La palabra de Dios dice de que Satanás se rebeló contra Dios, fue expulsado. Pueden ir al libro de Ezequiel, capítulo 18. Fue expulsado del cielo y fue tirado a la tierra. Y Satanás, cuando venía empobrecido. Satanás venía con las manitas hacia atrás. Venía empobrecido. Pero sin embargo,
cuando llegó, fue enriquecido. De ese es de donde a nosotros nos habla el libro de Levíticos, que dice de que si el forastero se enriqueciere, Satanás era el forastero. Él se convirtió en el ¿qué? En el acreedor. Nosotros nos convertimos en los deudores, en los esclavos de Satanás. Y la palabra de Dios a nosotros nos dice que Satanás fue la persona en la cual nunca dejó libre a nadie. El propósito de él es siempre tener a la humanidad en prisión. El propósito de Dios, de Satanás, es que usted siempre esté encadenado bajo el servidumbre de él. El propósito de Satanás es verte arruinado, verte que su familia perezca, que los jóvenes perezcan, que nuestros medios económicos se nos vaya al suelo. Ese es el propósito de él. Pero vino alguien quien es más poderoso, en la cual nos dio la libertad. Aleluya. Su nombre es el Dios Todopoderoso. Su nombre es Cristo. No cumplió con ese requisito que Dios le pidió. Y como no cumplió, entonces se convirtió en ¿qué? En deudor. Fue desterrado, sacado del huerto, sacado de la abundancia, de las riquezas. Y Satanás fue enriquecido. Y si lo vemos a nosotros en una conversación que tuvo Satanás con Jesús, cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra de Dios de que después de que Jesús pasó los 40 días, lo llevó, dice, a un lugar alto y le dijo: él, si postrado me adorares, yo le entregaré todo esto que tú es, todas estas riquezas, porque a mí me fueron entregadas. Jesús en ningún momento le dijo que no y negó lo que Satanás le estaba diciendo, porque si era cierto que se lo habían entregado a él, porque si era cierto de que todo eso pertenecía a Satanás. Pero bendito Dios que Cristo vino. ¿Para qué? Vino para tomar nuevamente la heredad que Dios nos había dado y ponernos a nosotros en lugares altos. Aleluya. Gloria a Dios. Pasó los años, muchos años. Dios destruyó la tierra por causa del pecado. A toda la humanidad solamente salvó una familia, y ustedes conocen la historia de Noé. Sin embargo, la tierra se volvió a multiplicar y volvió nuevamente el pecado. Y Dios levantó a un hombre que se llamaba Moisés y lo llevó, estando Moisés en la presencia de Dios, y le dio 10 mandamientos para que el hombre cumpliera. Pero déjame decirle de que el hombre no pudo cumplir ni siquiera uno, ni el primero, donde dice la palabra de Dios, el primer mandamiento: que adorarás a Dios, que no te harás imagen de ninguna semejanza, y que amarás a Dios con todo su corazón. Cuando Moisés venía bajando con las tablas, lo que vio fue un cuadro terrible: a Aarón formando una estatua, un becerro, y el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, embriagándose y en fiesta. No pudieron cumplir ni siquiera un mandamiento, no pudieron ni siquiera un momento cumplirlo. Y pasaron los años, y entonces los rabinos de Israel deciden hacer un cerco alrededor de los 10 mandamientos. Un cerco que se llama el Torá. Son un chorro de reglamentos o mandamientos que ayudaban a que se pudiesen cumplir por lo menos los 10 mandamientos. Pero si no habían cumplido ninguno, y lo que hicieron hacer es ese cerco de muchas leyes, muchos reglamentos, muchas situaciones difíciles, que lo que hace la religión es más bien atarlo peor. Cristo nos trajo una esperanza a nosotros. Cuando Cristo vino y estuvo en la tierra en la época de Cristo, habían aproximadamente 693 reglamentos o mandamientos que el pueblo tenía que guardar.
estaban bajo la ley, en esclavitud, bajo la ley. No podían cumplir absolutamente nada, y entonces se basaban en todos esos requisitos. Habían requisitos que si los estudiamos, los leemos, eran tan difíciles de llevar a cabo, y habían otros que eran tan ridículos. Sin embargo, Jesucristo nos trajo a nosotros esperanza, y Dios a nosotros nos ve santos, aleluya. Nos ve santos no por lo que nosotros somos, nos ve santos a través de ¿quién? Del sacrificio de Jesucristo. Cuando nos sentimos, muchas veces el hombre cometemos tantos errores, y nos sentimos que el negocio que Dios hizo con habernos a nosotros salvado, que fue un negociazo de Dios. Déjame decirle, no hay gloria ninguna en la cual Dios quiera compartir con nosotros. Donde un ministro de alabanza, donde un maestro, donde un pastor comience a gloriarse, déjame decirle de que está desfocado de la voluntad de Dios. Está fuera del propósito en la cual Dios nos ha llamado. Dios a nosotros nos llamó ¿para qué? Para que nosotros actuamos con humildad, y que veamos que nadie es más que nadie, que todos somos iguales para Él, porque únicamente para Cristo es la gloria, aleluya. Entonces, el libro de Levíticos, en el capítulo 25, lo que nos muestra a nosotros es una raza en esclavitud, vendida a Satanás. Fuimos vendidos, y no había quien viniera a liberar a Adán. No había quien hubiera venido a liberar a la familia. Un ángel no podía venir a liberar a Adán, porque no era un pariente cercano, porque no era consanguíneo, porque no era un ser humano. Sin embargo, dentro de los problemas y dentro de las circunstancias, ya Dios tiene la solución para todos los problemas. Y la Trinidad se había puesto de acuerdo, y sabían de que tenía que venir uno. Y dice la palabra de Dios de que el Verbo se hizo carne, tuvo que venir a la tierra, entró al vientre de la Virgen María y tomó figura de hombre, dice la palabra de Dios, y se convirtió en nuestro Señor Jesucristo, nuestro consanguíneo, para poder liberar a la raza humana. Aleluya. Cuando Cristo pagó por nosotros, no pagó porque nosotros éramos ni bonitos, ni porque éramos muy especiales, ni porque qué lindo canta, ni que por qué lindo enseña, ni por lo famoso que es, ni por la cantidad de dinero que tenemos. Todo le pertenece a Él, aleluya. 3 cosas quiero compartir el día de hoy. ¿Cómo nos redimió el Señor a nosotros? Nos redimió a través de su sangre. Un aplauso fuerte para Él. Nos redimió a través de su sangre. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 22. Dice que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Tenía que morir alguien. Tenía que correr sangre para que el hombre fuera redimido. Durante muchos años corrió sangre de animales, pero la sangre de los animales era insuficiente. Durante muchos años habían sacrificios, pero los sacrificios eran insuficientes. Pero Dios ya tenía el plan. Cristo ya estaba destinado. Cristo había decidido venir. Quiero que vayamos al libro de Salmos, en el capítulo 49.
libro de Salmos, capítulo 49, y en el versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas, nunca ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención de su vida, el valor de la vida, de los rescates por una persona, dice la palabra de Dios de que era de gran precio. No había nada en la cual pudiéramos pagar el rescate del pecado de la humanidad. No había absolutamente nada, y eso es algo de la cual a nosotros la religión durante muchos años nos metió en la cabeza, de que se podían hacer sacrificios para que nosotros pudieran nuestros pecados ser perdonados, que a través de dineros, que a través de muchos ritos, que a través de misas, que a través de situaciones se podía sacar a alguien de un lugar que ellos le llamaron el purgatorio. Déjame decirte, dice la palabra de Dios, que cuando una persona muere, pierde la esperanza de ser redimido si nunca entregó su corazón a Cristo. La oportunidad es el día de hoy. La oportunidad es hoy, mientras estamos vivos, de nosotros poder ser redimidos. Y es únicamente a través de de nosotros acercarnos a Dios. Es únicamente a través de nosotros humillarnos a los pies de Él. Pero la religión nos metió a nosotros de que hay una esperanza más allá, de que alguien a nosotros nos pueda sacar. Los abuelitos, los tatarabuelos nos decían, y eso venía de generación en generación, y hay muchas personas que no vienen a los pies de Cristo porque dicen que mis abuelos, que mis bisabuelos eran de esta religión y que yo quiero seguir la tradición. Déjame decirle, mi querido hermano, mi querido amigo, si usted está en esta noche, en esta tarde acá, y si no has entregado su vida a Cristo, deje que sus tatarabuelos bailen la quebradita allá donde están, pero usted venga por el rescate de su vida. Venga a Jesús el día de hoy, porque hoy es el momento en el cual hay esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a Él. No hay dinero que pague por nuestros pecados. No hay nada en lo cual nosotros podamos hacer por pagar. Ni sacrificios, ni ofrendas. Déjame decirle de que las ofrendas que ustedes traen, los sacrificios que traen, la adoración que venimos aquí a traerle al Señor, no es porque nosotros somos santos, sino de que la santidad la obtenemos es únicamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Dice la palabra de Dios de que Él a nosotros nos ve santos, pero no por nuestros propios medios, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario. A través de Él a ti y a mí nos ve puros y nos ve santos. No por las habilidades que nosotros tengamos, no por el talento que usted y que yo tengamos, no por el dinero que tengamos, sino que es a través de Jesús. Él mira a Jesucristo para vernos a nosotros libres, para verlos a nosotros delante de Él santos. Aleluya, gloria a Dios. Es a través de Cristo únicamente en la cual dice la palabra de Dios de que obtenemos nosotros redención de pecados. Aleluya. No por nada que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo está hablándole a la persona que está escribiendo ese salmo, y le dice de que no hay plata, que no hay nada en la cual que pueda que
que pueda ser redimido, porque dice de que es de gran precio. No hay, y que nadie lo logrará jamás por sus propios medios. Algo que nos metieron a nosotros en la cabeza, de que sí se podía, de que hay una esperanza más allá, de que pueden pasar los años y que cuando sacamos tiempo a pagar por ellos pueden ser redimidos. Eso está más lejos de la realidad. La palabra de Dios dice de que está escrito de que el hombre muera una vez y nada más, y muere la esperanza. La esperanza es el día de hoy, aleluya. No hay tesoro que se pueda pagar. Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Yo quiero que vayamos al libro Primera de Pedro, los que tienen Biblia. Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18 al 20. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata. Escuche bien lo que dice: sabiendo bien que fuisteis rescatados. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. ¿Quién nos metió a nosotros esa vana manera de vivir? Los antepasados nos metieron a nosotros esa vana manera de vivir. Los antepasados, nuestros familiares, nos metieron a nosotros. La religión nos vino a nosotros, trayendo a nosotros empobrecimiento espiritual. Pero gracias a Dios que Cristo vino para traer vida y traer vida en abundancia, aleluya. Sabiendo entonces que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación. Déjame decirle algo. Si cuando Cristo vino, si Él hubiera pecado, no hubiéramos tenido esperanza. Se necesitaba que alguien cercano a nosotros nos liberara, pero tenía que tener los recursos, tenía que tener la disposición, los deseos, y tenía que ser familiar. Si Cristo, que se convirtió en nuestro consanguíneo, en nuestro familiar, si Él hubiera pecado, nosotros hubiéramos ido a condenación eterna. No había esperanza. Pero gloria a Dios de que dice la palabra de Dios de que Cristo no cometió absolutamente ni un pecado, aleluya. Fue clavado en la cruz del Calvario, fue muerto, fue juzgado, fue nombrado culpable sin serlo, porque se echó toda la culpabilidad nuestra en sus espaldas. ¿Para qué? Para sacarnos a nosotros de esa gran prisión. Y dice la palabra de Dios de que cuando Cristo murió, Él pagó todo. Murió y dice que fue sepultado, y al tercer día dice la palabra de Dios de que el Espíritu Santo lo levantó nuevamente. Yo me imagino la escena donde Cristo estaba. Yo me imagino el cuadro en la cual Jesús estaba, y dice la palabra de Dios de que Cristo nos hizo a nosotros libres. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan, se le aparece a Juan cuando Juan estaba ya anciano de días, donde lo habían desterrado a él. Dice de que lo llevó al tercer cielo y se le apareció a Juan y le dice: yo soy el que murió y que hoy vive, aleluya. Y aquí tengo las llaves, dice Cristo, las llaves de la vida, las llaves de la muerte. Déjame decirte de que Satanás no tiene absolutamente nada que hacerte a ti prisionero.
Ya Cristo pagó. La muerte no tiene ningún poder, déjame decirle, solamente Cristo es el que tiene el poder para decir cuando nosotros partimos de este mundo. Satanás no tiene derecho de tocar su vida, sino que Dios es el único que decide cuándo parte usted de este mundo. Nos sacó de la mentira, nos sacó de la esclavitud en la que nosotros vivíamos, nos sacó de la esclavitud de las drogas en la que nosotros estábamos, nos sacó a nosotros Cristo, nos sacó con su poder de la esclavitud del pecado en la cual nosotros estábamos hundidos. Porque dice la palabra de Dios, no había esperanza alguna para el hombre, todos íbamos, dice, como ovejas al matadero, y todos éramos culpables, dignos de muerte. Pero Él vino y no le importó nada. Tenía los recursos, tenía la disposición, tenía la voluntad y tenía el mayor requisito también, que era nuestro consanguíneo. Él se convirtió en un pariente nuestro para liberarnos a nosotros, porque no había ninguna otra esperanza. Démosle un aplauso fuerte al Dios de la gloria. La muerte no lo pudo detener. Gloria a Dios. Y eso era lo que Satanás nos esperaba. Ese era el secreto que dice el apóstol Pablo, en la cual dice que no había sido revelado. Gloria a Dios, de que Dios ya tenía un plan destinado para el hombre. Si Satanás hubiera sabido de la persona a la que estaba matando, déjame decirle de que quizás no lo hubiera hecho, porque quería de que toda la esclavitud, de que toda la raza humana viviera bajo esclavitud. Pero bendito Dios de que Él vino a liberarnos a nosotros. Gloria a Dios. Y nos hizo sacar a nosotros de esa gran prisión en la cual, dice la palabra de Dios, Él hace sacar al menesteroso para sentarnos con príncipes. Aleluya. Nos hizo sacar a nosotros en la condición donde estábamos, para hacernos sentar con príncipes. El día de hoy usted está sentado a la par de príncipes, comprados con el precio precioso de Cristo. Yo no sé cómo será su condición en la que usted el día de hoy está. Yo no sé, mi querido hermano, si usted está flaqueando en alguna área, pero déjame decirle de que hoy es el día de que si usted está con un pie en un lado y con el otro pie en el otro, de que se convierta a Cristo, de que venga a los pies de Cristo, porque el tiempo está corriendo y está corriendo muy rápido, y el enemigo está avanzando y quiere destruirte, destruir su familia, destruirte a ti, llevarte ¿a dónde? A la ruina. Es tiempo de equiparnos para avanzar. Es tiempo de prepararnos, hermanos, nosotros intelectualmente, de que nos preparemos, hermanos, nosotros espiritualmente. Hay herramientas en las cuales, hermanos, nosotros estamos menospreciando. Hay programas de enseñanza en la cual nosotros estamos menospreciando y estamos viendo la palabra de Dios con menosprecio. Hay quienes, hermanos, yo me atrevo a apostar de que es muy probable de que durante toda una semana no abran la palabra de Dios, que es la única, hermano, en la cual nos puede hacer a nosotros que nuestra mentalidad cambie. Y vivimos bajo esclavitud, vivimos nosotros muchas veces bajo el menosprecio, bajo el yugo del enemigo, teniendo las herramientas, y Cristo ya pagó y nos hizo libres a nosotros. Y hay muchos en la iglesia, hermanos, de que están y se convirtieron a Cristo y están siendo todavía prisioneros por muchas situaciones que los está rodeando. Ayer estábamos en el grupo de hombres y el pastor nos traía una enseñanza a nosotros y nos preguntaba con respecto a la oración. La oración tiene un tremendo poder, pero la oración, una persona, ¿cómo obtiene esa relación de oración? Es únicamente a través de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando tenemos una vida de oración, nuestra condición o nuestra vida cambia.
No hay situación en la cual no cambie. Si nosotros tenemos una vida de oración, nuestra mentalidad cambia, nuestra forma de pensar cambia, porque la oración es la que trae a nosotros esperanza, la que trae vida. Cuando nosotros tenemos una vida de oración y cuando vamos a la palabra de Dios, nos libera de muchas basura en la cual nosotros estamos arrastrando, donde ya Cristo a nosotros nos hizo libres de todo ese montón de basura que muchas veces nosotros cargamos, un saco lleno de basura, en la cual lo que hace es cortar la relación entre nosotros y Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación linda con Él. Yo no sé si usted no ha entregado su vida a Cristo, si nos está visitando hoy por primera vez. Déjame decirle, la única esperanza que está es Cristo y nadie más. La única esperanza que hay no es una religión, la única esperanza es Cristo, en la cual no hay precio en la cual nosotros podemos pagar por nuestros pecados, sino que ya fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Ya Él pagó por nosotros. Si usted no ha recibido a Cristo, déjame decirle, no se vaya el día de hoy sin Él. Lléveselo en su corazón. Corre por su salvación. Yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé qué va a pasar en los próximos años. No sé qué va a pasar en 10 años. No sé lo que va a pasar con el pueblo de Israel. La palabra de Dios a nosotros nos habla, si nosotros leemos la Biblia, el acontecimiento final, lo que se está acercando. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos acontecimientos, naciones contra naciones levantándose, el pueblo de Israel rodeado de enemigos, y dice la palabra de Dios de que todo van a venir contra él. Pero la esperanza que tenemos es Cristo. No importa lo que suceda. Fuimos comprados con el precio de sangre. No importa lo que suceda, nosotros en el momento en que Cristo a nosotros nos llame, bendito Dios, tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que es a través de Él. Es a través de Él. Hay veces nosotros le preguntamos a alguien o nos preguntan a nosotros en alguna ocasión: si usted el día de hoy el Señor se lo llevara, ¿para dónde tú crees que vas? ¿Será que va a pasar una eternidad con Dios? Y hasta nos ponen a tambalear porque no entendemos lo que es la gracia de Dios. Porque no entendemos de que cuando nosotros hemos venido a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador del mundo, dice la palabra de Dios de que somos sellados, somos pertenencia de Él y no del diablo. Aleluya. Quiero terminar haciendo una invitación a todo aquel que no haya recibido un día en ninguna ocasión a Cristo. Yo quisiera hacer una oración para que usted ahí donde está, que usted ore a Dios. Corre por su vida, corre por su salvación. Hay momentos difíciles en los cuales suceden malas noticias en un momento. Esto lo he contado varias veces y hoy lo quiero contar nuevamente. Hace poco, hace como unos 5 años ya de que mi hermana murió. No se esperaba de eso, y vino un momento y el Señor de hoy a mañana se la llevó. No hay nada que a nosotros no nos garantice el pasar a la eternidad. No hay el mañana no está asegurado. Usted puede salir aquí en cualquier momento, puede venir un loco por la calle y te da y hasta ahí quedaste. El día de hoy tenemos nosotros la esperanza de decirle a Dios: Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Si usted está viviendo, hermanos, una vida insípida,
delante de Dios, hermano, corrijamos en lo que estamos fallando y vengamos al arrepentimiento únicamente de rodillas. David era una persona en la cual le fallaba a Dios, pero David, dice la palabra de Dios, de que se humillaba ante Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros reconozcamos y que nos humillemos ante Él, y así nosotros vamos a obtener perdón. Amén. Quiero hablarle a todo aquel que tal vez nunca haya recibido a Cristo, que haya pasado tal vez en la iglesia por años y que nunca haya hecho la oración de fe a Cristo, diciéndole: Cristo, entra a mi vida. Yo quisiera de que ahí donde está usted incline su rostro y ore conmigo y que le diga: Señor Jesús, en este momento, Señor, yo quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero pedirte, Señor, de que tú entres a mi corazón. Yo te recibo, Señor, como el redentor de mi vida, como esa persona, Dios mío, en la cual vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo te recibo, Señor, como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido de que escriba mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor, y vengo delante de ti el día de hoy. Te pido que entres, Señor, a mi corazón. Quiero ser diferente, bendito Dios. Dile ahí. Dile: Señor, yo te recibo como el suficiente y Salvador de mi vida, y pasar una eternidad juntamente contigo. Aleluya. Le voy a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Le voy a pedir a los ministros de alabanza que pasen. Yo no sé si hay alguien que hizo esta oración, si recibió a Cristo. Yo le quisiera hacer la invitación, si alguien lo hizo, o si alguien se reconcilió, que no ha pasado durante mucho tiempo fallándole a Dios, y que sabe la condición en la que tú estás, y que quiere venir hoy nuevamente a reconciliarse con el Señor. Yo le voy a hacer la invitación para que usted pase ahí donde está. Pase aquí al frente y los pastores vamos a orar por usted. Si hay alguien en la cual aceptó a Cristo, o si hay alguien en la cual no ha venido caminando bien delante de Dios, valientemente, hermanos, esto es de valientes. Esto no es un asunto de nosotros estar ahí y luchar con el orgullo nuestro, porque el orgullo no nos lleva a ningún lado. Si no hay nadie, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bendito y Dios y Padre celestial, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por estos 11 años, Señor, en las cuales, bendito Dios, tú has venido preparando, Señor, nos has venido bendiciendo. Señor, hemos visto una iglesia, Padre Santo, caminando y avanzando, bendito Dios, equipándonos, Señor, para avanzar, Dios de los cielos, para ayudar a otros, bendito Dios, que tal vez, Dios mío, estén rezagados, Señor, para ayudar a otros, Señor, que tal vez, Dios de los cielos, no te conozcan. Señor, nos has preparado a nosotros, Dios, nos has escogido, bendito Dios, para que hagamos la obra tuya. Señor, en el nombre de Jesús, en el día de hoy te queremos dar gracias, Padre, por estos 11 años, Señor, que has levantado líderes, Señor, que has levantado hombres y mujeres, bendito Dios, y que han estado aquí, Señor, pagando el precio, Dios mío, también juntamente con nuestro pastor, Dios de los cielos. Gracias, papá, porque todo, Dios mío, la gloria es tuya. No hay mérito alguno, Señor nuestro Dios. Señor, haz de nosotros instrumentos tuyos, que seamos cada vez más humildes, Dios, y que reconozcamos, Dios mío, de que no hay nada, Padre Santo, en la cual nosotros podamos hacer, Dios de los cielos, que sea digno, Padre Santo, de gloria, sino que toda la gloria es tuya, Dios. Toda la alabanza es para ti, bendito Dios. Toda adoración es para ti, bendito Dios eterno. Gracias, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Déselo fuerte, que Él se lo merece. Le voy a pedir que me acompañen en oración por estas peticiones, por favor. Usted sabe que no nos podemos ir sin antes orar por estas peticiones que hay. Así que, Padre, en el nombre de Jesús,
Le agradecemos, mi Dios amado, por su amor, por su misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros, mi Dios. Pero en esta hora, Padre, le presentamos estas peticiones que hay en medio nuestro. Gracias porque sabemos de que usted tiene el control de todo ello, mi Dios. Y yo le suplico que sea usted bendiciendo la vida de Yolanda Valera, Señor, que se encuentra en Puerto Rico, Padre, que tiene problemas con sus pulmones. Le suplico, mi Dios amado, que sea usted sanando ahí donde ella está, mi Dios. Que sea usted obrando, Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Que sea usted sobre la vida de Yolanda, Padre, también por la vida de Alex, mi Dios. Sea usted bendiciendo la vida de este joven, mi Dios amado. Padre, yo le suplico que sea usted volviendo esa movilidad sobre su cuerpo, para que él pueda mover sus piernas, sus brazos, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Obra sobre la vida de Alex, mi Dios amado. Gracias por todo lo que vas a hacer en la vida de él y por lo que seguirá haciendo, mi Dios, en la vida de Alex. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre, también le pedimos en esta hora por los alimentos que vamos a ingerir en este momento, mi Dios. Bendícelos, purifícalos, mi Dios amado. Provéeles a aquellos que no tienen. En el nombre de Jesús le damos las gracias por todo su amor y su cuidado, mi Dios. Amén y amén. Aleluya. No se va.